Bienvenidos a nuestros oyentes y espectadores. Hoy en nuestro tercer episodio tocaremos un tema sumamente relevante en la industria porcina, ¿no? Que es la bioseguridad externa y su relación en las estrategias biosanitarias de transporte, ¿no? Pero antes os presentaré a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Ligia da Silva, veterinaria de profesión. Ha cursado en la Universidad de PUC de Minas Gerais, ¿no? En Brasil. También ha hecho un máster de zootecnia en la Universidad Federal de Minas Gerais y cuenta con más de 20 años de trayectoria en la industria porcina, tanto en Brasil como en España. También en España ha hecho un máster de gestión de proyectos en la Universidad de Rioja y actualmente, pues se desempeña como veterinaria de producción y responsable de bioseguridad del grupo Coren, ubicada en Galicia, en España, ¿no? Pues donde he tenido ahí el placer de poder trabajar y coincidir con ella, pues también y ser testigo un poco de esa pasión y dedicación que le pone al trabajo en la granja, ¿no? Ligia. Hola, César. Muy bien, Hola. muy bien. Buenos días, gracias por la invitación, muchas gracias por presentarme. Y realmente yo creo que es un tema extremadamente importante, principalmente con la presión sanitaria que está viviendo actualmente España. Exactamente. Pues junto con ella desarrollaremos el tema del día de hoy, como mencionamos, la gestión de ganado porcino, ¿no? Y su relevancia dentro de lo que es estrategias de bioseguridad externa. Pues bienvenida, Ligia, un placer tenerte con nosotros. Ligia, ¿qué nos puedes contar de ti, ¿no? ¿Cómo ha sido esa transición de ese ejercicio laboral, ¿no? Que lo hacías en Brasil? Imagino que coyunturalmente diferente, ¿no? Y aparte, en relación al desafío sanitario también que presenta Brasil en su día y claro, y actualmente también versus a lo que es España o Europa como tal. Y claro, la experiencia de uno de poder ganar, digamos, esas experiencias a nivel de campo y a nivel académico también, ¿no? Sí, César. Mi carrera empezó hace más de 20 años en Brasil y posteriormente hace cerca de 5 años, yo crucé el Atlántico y vine a trabajar en la industria porcina española. Entonces, fue un cambio grande, tanto en mi vida personal como profesional, ¿no? Pero no solo un cambio geográfico, pero también en una otra realidad productiva. A realidad española es un poco distinta de la realidad brasileña. Bien, yo vine a trabajar directamente en Coren, en una grande empresa. Y eso facilitó mucho las cosas, ¿no? Claro. Me he encontrado, claro, con un escenario sanitario bastante distinto, ¿no? Donde PIRS es una amenaza constante en la rutina del trabajo de las granjas. Y entiendo, Ligia, que en Brasil es negativo PIRS, ¿no? Sí, en Brasil PIRS es negativo, ¿no? Sigue negativo. Dicen que Dios es brasileño por eso. Sigue negativo y nunca había trabajado con essa ameaça, claro. Então, a nível sanitário, é importante trabalhar com mais vigilância e com uma biosseguridade de alto nível. Ya. Ligia, cuando hablamos de bioseguridad externa, ya adentrándonos un poco a lo que es el tema que nos atañe el día de hoy, ¿no? Bioseguridad externa en el grupo Coren. Sabemos que Coren es a nivel español y a nivel mundial también un referente desde el punto de vista de sanidad, de bioseguridad. ¿Existe un barómetro de prioridades específicos para vosotros de cara a esa bioseguridad externa, ¿no? ¿Y cómo ha evolucionado esta estrategia, ¿no? Ante la creciente presión sanitaria que sufre España? Coren, essa pergunta nos permite destacar como trabaja el grupo Coren. Nosotros tenemos una filosofía de prevención. Y antes de aumentar esa presión, hace 2 años, cuando tú aún estaba aquí con nosotros, y desarrollamos juntos varios protocolos sanitarios, varios protocolos de bioseguridad. Entonces, nosotros nos adelantamos diante de la presión sanitaria para intentar proteger nuestras granjas. Y actualmente trabajamos con estrategias de mitigación y proactiva de
Atualmente trabajamos con una estrategia de mitigación proactiva de los riesgos, trabajando con flujos sanitarios decrecientes en las granjas, siempre indo de las granjas de mayor estatus para menor estatus, com transporte exclusivo para nós outros, trabalhamos com uma frota exclusiva que só vai a nossas granjas, tanto quando falamos de animais, quando falamos de materiais e de qualquer atividade, o que llamo de operação externa que ocorra en las granjas. Además, trabajan... Sí, perdón, Lilia, transporte, que es un tema bastante importante. El transporte de pienso y transporte de cadáveres o recogida de cadáveres también es internamente. El transporte de pienso es interno y la recogida de cadáveres tenemos una colaboración con la empresa de recogida y también conseguimos que siga o orden sanitário que estabelecemos. Es importante destacar que para nosotros todos esses cambios têm um custo, pero não vemos como um custo, vemos como uma inversión de la sanidad en la sanidad de nuestras granjas. Eso es muy importante. Y es lo que siempre decimos, ¿no? En episodios anteriores también comentamos eso. Muchas veces todavía, digo todavía porque muchas veces vemos que hay empresas que les es difícil o no es difícil desde el punto de vista de exponer o plasmar numéricamente el costo, la inversión o el ROI, retorno de inversión como tal, ¿no? Básicamente realizar cuantitativo lo cualitativo que hacemos a nivel de bioseguridad, ¿no? Galicia fue una de las últimas zonas a tener el PIRS de alta virulencia, pero vendo que se pasaba en otras zonas de España, en otras regiones, resolvemos realmente tomar medidas y por eso garantizar que nuestras granjas estén protegidas al máximo posible. Y esa estrategia, porque yo recuerdo que en el año 2025, más o menos en enero, fue ese brote que hubo, bueno, no fue en Coren claramente, pero sí en una empresa en Galicia, y las alarmas se han encendido. En Galicia nunca se ha enfrentado a PIRS Rosalía como tal. Sí que hay PIRS virulentos también, pero no Rosalía. ¿Cuáles fueron esas estrategias, digamos, y desde qué punto de vista y cómo lo ejecutaron en el grupo Coren? Pues bien, nosotros creemos que la bioseguridad de las granjas no puede ser levada de forma aislada. Entonces, trabajamos en contacto con todos los sectores de la empresa, principalmente el sector de logística, de venta de materiales, mantenimiento. Para intentar de mantenimiento también, de personal. Que também o personal é importante. Muitas vezes trasladamos personal de uma granja para outra e isso que passa também é um risco. Então, además do risco de los técnicos que têm que ir para as granjas todas as semanas. Então, todo isso trabalhamos de uma forma conjunta para tentar minimizar los riesgos de bioseguridad externa en nuestras granjas. Actualmente, por ejemplo, estamos en pleno contacto con todos los sectores de la empresa y cualquier cambio o cualquier problema que pase, porque puede haber problemas, las granjas son las granjas y las operaciones externas son operaciones externas, dependen de personas, ¿no? Depende de personal y puede ocurrir que una ruptura de un camión y tú tengas que cambiar una carga, una serie de factores, incluso cambios de días, etc. Entonces, nosotros siempre trabajamos en conjunto con el sector de logística para intentar hacer el mejor. Y muchas veces usamos una medida que le llamamos de vaciados sanitarios operacionales. Esses vaciados, o que hacemos? Dejamos esse caminhão parado ou incluso um empleado, uma pessoa que é de vazio sanitário, quando vai passar de uma granja a outra, para garantizar realmente que no ocurra una contaminación externa. Y ese vaciado, digamos, es de cara a camiones de transporte de animales saliendo de una granja positiva inestable de PIRS, digamos, esos son los estatus que manejan, ¿no? Sí, nosotros manejamos varios estatus. Nosotros manejamos granjas de alta bioseguridad, que são nossas granjas de abuelas e nossas granjas de recria, granjas negativas a PIRS e granjas positivas a PIRS. Entonces,
manejamos o mais alto status sanitário que temos, né, que uma granja que praticamente não tem nenhuma enfermidade, e granjas positivas, não? Então, sempre esses caminhões têm que ir de las granjas de mais alto status para las granjas de menor status sanitario. ¿Y esos camiones son pertenecientes al grupo Coren o son externos, digamos, administrados por vosotros? Esses caminhões são externos, mas são exclusivos para nós outros, administrados Ok. para nós outros. Ya. E, incluso, essa foi uma medida que também que tomamos Ujú. há 2 anos, quando vimos que a pressão sanitária em Espanha estava aumentando. Por exemplo, hoje temos, por exemplo, um caminhão de, de materiais, o caminhão que leva todos os materiais a las granjas é exclusivo para nós outros. Isso é, nenhum caminhão pode vir de qualquer região e entregar materiais em nossas granjas. E este caminhão sigue ordem sanitário também, que é Ujú. aprovado todas as semanas por el equipo de bioseguridad ou por Ok. los veterinários. Ok, ok. Yo creo que uno de los puntos más relevantes, o diría yo, digamos, el puntapié para poder gestionar también ese proyecto de gestión de camiones o tener establecido, digamos, esa estrategia de camiones es entender ese flujo de patógenos en este proceso. Por lo que comentas, Coren lo tiene bastante bien registrado, traqueado, trazabilizado, ¿no? Pero ya dentro de ese proceso, ¿qué medidas ha implementado de cara al protocolo de limpieza, desinfección o en ese proceso de cortafuego, de transmisibilidad, ¿no? ¿Podrías detallar alguna clave que demuestran ese compromiso como tal? Sim, nós temos nosso centro de lavado, Ujú. onde foi implementado, né, em colaboração com Chipres, um protocolo bem estrito de limpieza y desinfección de los camiones. Además de eso, realizamos auditorías visuales con frecuencia de esses camiones, además también de análisis laboratoriales y también de pruebas de ATP. Ok. Esa, Entonces, tenemos bien estipulado o que queremos em nossos protocolos de limpeza e desinfecção desses caminhões, com o objetivo de realmente não levar contaminação às outras granjas. esa gestión que mencionas en la estación de camiones donde se hace el lavado, Uhum. desde el punto de vista general, ¿crees que la gestión de transporte de animales, ¿no? Debe valorarse holísticamente, ¿no? Integrando, por ejemplo, trazabilidad, limpieza, desinfección, capacitación, herramientas de monitoreo? Sim, claro, claro. É sempre importante chequear, não é só poner um protocolo em prática. Total. Tá? Dependemos de pessoas e dependemos de vários fatores, de equipos, de máquinas que podem influir totalmente nesse protocolo de limpeza e desinfecção. Então, é importante ter uma traçabilidade e temos essa traçabilidade, incluso porque há 1 ano implementamos também as auditorias de biosseguridade. Ok. Então, as auditorias são realizadas em las granjas, evaluando tanto a biosseguridade externa quanto interna. E na biosseguridade externa, tudo isso é verificado se os protocolos estão sendo seguidos como estão descritos, que eu creio que é importante, que é muito fácil, o papel é muito fácil, leva tudo. Agora, pôr em prática e conscientizar a gente é a parte mais difícil. Isso lo hacemos através de capacitações, através de revisão de protocolos, através dessas auditorias. Y estamos hablando de esos entrenamientos que entiendo que se hace tanto al equipo técnico, como mencionas, para poder ejecutar esos monitoreos, pero las personas o el área que se encarga del proceso de limpieza y desinfección, entiendo que es los operarios de la estación de camiones como tal, ¿no? ¿Esas personas son trabajadores de Coren o son una empresa externa? É uma empresa externa contratada por Coren, exclusiva para nós outros, para prestar esse tipo de serviço para nós outros. Eles também são capacitados para realizar essa limpeza e desinfecção. E também para chequear esses processos. Ok.
Ok, ok. En el 2024, si mal no recuerdo, Lilla, el grupo Coren y Shipper ha colaborado en una prueba de campo que se había elaborado, ¿no? Uhum. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos al comparar esos protocolos de limpieza y desinfección convencional y versus el optimizado, ¿no? Y entiendo que hubo una estación del grupo Coren, que sería el grupo tratamiento, y luego teníamos el grupo control, que sería una estación de camiones ajena al grupo Coren y ajeno también a los protocolos de shippers. Correcto, se había comparado eso y habían salido resultados. ¿Nos puedes comentar más o menos la experiencia, los resultados y las conclusiones que han tenido? Sim, sim. Em 2024, executamos, em colaboração com Shippers, esse estudo que foi muito importante para verificar a eficiência do nosso processo de limpeza e desinfecção. E também para verificar se era necessário fazer alguma melhoria em nossos processos. E realmente, o que hicimos foi comparar uma limpeza e desinfecção realizada em nossa estação de lavado com uma limpeza e desinfecção realizada em outra estação de lavado, tá? Sendo que nossa limpeza e desinfecção seguia o nosso protocolo, o protocolo que foi estipulado por shippers para nós outros, não? Hicimos coleta de material, isopos de superfície de los caminhões para reconto bacteriano. E realmente os resultados foram muito bons. Nosso protocolo, que chamamos de protocolo otimizado, obtuvimos uma eliminação bacteriana de hasta 99% das superfícies. Mientras o protocolo convencional, vimos vários falhos, tanto os falhos visuais, como, por exemplo, charcos de água, como restos de material orgânico, que é realmente onde está a contaminação, não? Y has mencionado algo. Sí, un punto en esta parte, Lilla, te interrumpo. Has mencionado dos temas sumamente relevantes en el proceso de limpieza y desinfección de camiones, que es el material orgánico a nivel observacional y los charcos de agua. Uno dice, bueno, pues eso somos seres humanos, no podemos dejar. Bueno, de cierta manera es cierto, pero también exponer, ¿no? Y poner sobre la mesa ese impacto que puede generar material orgánico en camiones que están saliendo de granjas positivas a PIRS o diarrea epidémica y demás, ¿no? Son virus que o microorganismos básicos bacterianos como la Escherichia coli, que no hablamos de envolturas, pero hablamos de una capacidad de supervivencia a medio ambiente, material orgánico, temperaturas, oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces, claro, dos vertientes: impactar directamente en el animal, ¿no? A nivel de salud, o también a nivel de contaminación histórica, formación de contaminación histórica o formación de biopelículas, que biopelículas también no solo existe en tuberías o en separadores, las biopelículas también son formadas en los camiones, ¿no? Sí, sí. Pero sí, total, lo que estabas comentando, Lilla. Sim, sim. Nosotros trabajamos também, pero esse é outro tema, né, Sí. que envolve biosseguridade interna das granjas. Trabalhamos com a eliminação dessas biopelículas também. Pero volvendo à limpeza e desinfecção dos caminhões, nós vemos que em outros sítios se trabalha com centros de lavados terceirizados, centros de lavados que não há certo controle, não há protocolo estipulado. E vemos que isso é de suma importância, ter esses protocolos estandarizados, e Coren trabalha dessa forma. Coren tem compromisso em manter a sanidade de suas granjas, e o que queremos realmente é que, é claro, que todo o processo vai ter falhas. Isso é normal de todos os processos, e por isso temos que ir melhorando e fazendo provas científicas para tentar melhorar cada vez mais nossos processos e garantizar realmente a sanidade de nossas granjas, garantizar realmente que através de cada desses processos não está ocorrendo a contaminação, né, ou a transmissão de patógenos. Yo creo que uno de los también, y remarcar esto que estás diciendo, ¿no? Ese compromiso, ¿no? Muchas veces decimos, sí, yo sé, sabemos desde el equipo técnico y demás, o desde una mesa en donde se toman decisiones sabemos, pero
nos es difícil creer y nos es difícil ejecutar. Yo puedo decir personalmente que he trabajado en Corem, bueno, la empresa cree y ejecuta, y lo traigo siempre a luz, ¿no? Lo que siempre me decías tú, Uhum. César, hagamos y tratemos de implementar el 100%, pero tenemos que saber que no se va a implementar nunca el 100% o no vamos a poder tener un 100% de resultado, pero con de un 20 a subir a un 60, hombre, ya genera una diferencia, ¿no? Sim, é o que eu sempre digo. A biosseguridade nem sempre tu consegue implementar 100% da biosseguridade, tanto interna quanto externa. Pero se já melhoramos em um ano 20%, no próximo ano podemos melhorar mais 20%. Em algum momento podemos ligar a 90%, 95%. Não existe nenhum processo que não tenha falhos e por isso é muito importante o monitoreio. Justamente el monitoreo está ahí, chequear los procesos son importantes. Y también pensando un poco en el trabajo que se había hecho en el 2014 que has mencionado, recuerdo también que habíamos focalizado bastante... 2024, César. 2024, sí, justo. Sí, sí justo. Habíamos focalizado mucho también qué desafío sanitario tenemos y qué principio activo utilizaríamos de cara a cierto agente etiológico, ¿no? Claro, muchas veces decimos un desinfectante, ¿vale? O muchas veces decimos este detergente, o mejor no sin detergente, solo con temperatura a 80 grados y luego un desinfectante que esté compuesto por amonios cuaternarios solamente. Y claro, es tan relevante, tan importante entender el principio activo, el que estamos utilizando y por qué lo estamos utilizando, ¿no? Recuerdo que para los animales la cabina donde los animales están alojados, se utilizó desinfectantes con glutaldehídos de amonios cuaternarios que son efectivos para el PIRS, para la diarrea epidémica, y se había comparado con desinfectantes que estaban con una composición, digamos, muy básicas, ¿no? Y claro, ahí tienes una nula o sesgada efectividad e inclusive hablamos de resistencias, ¿no? Sim, por isso que nesse punto podemos ver a gestão de cooperação. Claro, porque não podemos levar nem a questão dos protocolos de desinfecção de forma aislada. Temos que adaptar a nossa realidade. Os nossos protocolos e os produtos que utilizamos são adaptados à nossa realidade e nos preocupamos muitíssimo com isso. E por isso é muito importante ter esse compromisso científico que tem Corem de avaliar profundamente os processos, sabes? E seguimos fazendo porque queremos melhorar. Não há processo que não pode ser melhorado, não? Hombre, no, por supuesto, por supuesto. Lidia, para concluir esta parte del caso práctico que hemos tenido ahí en el 2024, nosotros utilizamos mucho para las medidas de evaluación, ya que hablamos mucho de monitoreo y demás, hablamos mucho de ATP, adenosintrifosfato. Remarcar que el ATP como tal es una muy buena herramienta para identificar el material o el porcentaje de material orgánico que puede haber posterior al proceso de limpieza y desinfección, correcto. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, quiero medir si es que hay remanencias de Escherichia coli, Salmonella, Strepto o valores genéricos como enterobacterias, coliformes totales, que nos sirven como parámetros, no impactan directamente a la salud del animal, pero sí son parámetros de decir, vale, pues esto está limpio, no está bien limpio, ¿no? Utilizamos mucho unidad de formaciones de colonias por metros cuadrados, ¿no? Y eso lo hacemos, lo catalogamos de 200 por debajo de ellos, ¿no? En Corem, ¿cómo lo ven eso? Realizan ATP, realizan, digamos, análisis laboratoriales y la periodicidad que lo hacen. Pois bem, em Corem realizamos tanto a prova de ATP, né, em colaboração com shippers, e também realizamos os recontos bacterianos, as análises laboratoriais. Hacemos esse tipo de analítica de forma aleatória nos caminhões, por lo menos a cada 15 dias. Estamos sempre em contato com o nosso centro de lavado, para ver as deficiências e o que podemos ajudar e melhorar, sabes?
Ok. Vale, pues bueno, se nos ha pasado un poquito el tiempo, Ligia, pero para concluir el podcast, pero antes de despedirnos como tal, te comparto la ya tradicional pregunta de nuestro director de Hiker, ¿no? Mart Smolder, que dice así. Hello, Lydia and Cesar. I have a question about truck cleaning and disinfection. What role do you think digitalization could play in measuring the truck cleaning and disinfection process? Do you think it could help manage and optimize this process within the Coren Group? Básicamente, Ligia, bueno, para la audiencia también, Marta lo que pregunta es, ¿qué papel crees que el proceso o el monitoreo como tal, pero a nivel digital, puede ser de utilidad para ese proceso, ¿no?, de limpieza y desinfección? ¿Y crees que esa digitalización, digamos, puede ayudar como gestor dentro de ese proceso para el Grupo Coren? Sí, yo considero que la digitalización es más una herramienta importante de monitoreo. Como habíamos hablado, no existe proceso que no pueda fallar. Entonces, es importante y es una herramienta de monitoreo inmediata, o que nos hace también tener correcciones más inmediatas, acciones correctoras más inmediatas. Entonces, a través da digitalización e da visualização realmente de falho, podemos agir de forma mais imediata com a capacitação de personal ou cambio de equipo ou hasta cambio de protocolo, si evaluamos que isso é importante naquele momento. Yo creo que esto es muy homologable a lo que hacemos nosotros día a día en granja, ¿no? Ya sea análisis laboratoriales, necropsias, observamos los comportamientos de los animales. Una vez teniendo todos esos datos, decimos, bueno, creemos que este es un diagnóstico. Pues a nivel digital es lo mismo. Con esos datos que estamos recopilando del proceso de limpieza y desinfección, luego de aplicar el detergente, luego de aplicar el desinfectante, si es que se ha secado, el resultado que hemos tenido a nivel microbiológico laboratorial, a nivel de ATP, tomar decisiones pues más objetivas que subjetivas, es mucho más acertado, ¿no? También para la efectividad del negocio. Sim, com toda a certeza, César. Essas ferramentas são importantes. Eu creio que não só o visual é importante para determinar uma eficiência, mas também todas essas provas que nós outros já hacemos é muito importante para realmente ter certeza de uma descontaminação, ter certeza de que estamos fazendo bem nossos processos. Isso é muito importante para nós outros. Temos aqui uma cultura científica e estamos sempre, como já dissemos como já dissemos aqui, estamos sempre buscando aperfeiçoar nossos processos e melhorar nossos processos para garantizar la sanidad de nuestras granjas. Ya. Ligia, bueno, pues nuevamente un placer tenerte con nosotros. Hoy nos has orientado, ¿no?, más en detalle respecto a la relevancia del proceso de transporte de animales en una integradora como tal. Y bueno, pues en nombre de Shipper, personalmente, también como colega veterinario y como amigo, ¿no? Te damos las gracias a ti y al Grupo Coren. Gracias a vosotros por esta colaboración, gracias a vosotros por la invitación y es siempre un placer estar aquí hablando sobre bioseguridad, que es un tema que me encanta. Por supuesto, Ligia. Pues bueno, un saludo desde los Países Bajos allá a Galicia, a ti, a la empresa y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.